Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Extremas y Tazas. Soy Bruno Islas. Y yo soy Israel. Muy bien, vamos a comenzar este capítulo contestando el acertijo de la Semana pasada. Bueno, 2 del semanas último episodio. Del último. Exacto. Sí, para los que no recuerdan o no saben cuál es el problema, vamos a leerlo una vez más. Que dice que en cierta convención reúne a 100 políticos. Cada político era o bien deshonesto o bien honesto. Se dan dos casos. O sea, en ese grupito de 100 políticos se dan estos dos. Al menos uno de los políticos es honesto y, dado cualquier par de políticos que tú agarres, al menos uno de ellos dos será deshonesto. O sea, uno va a ser honesto y otro puede ser deshonesto. La pregunta con este planteamiento es, ¿se puede determinar partiendo de estos dos principios cuántos políticos eran honestos y cuántos deshonestos? Y pues, sí. En este sentido es un poco más graciosa la respuesta, porque en realidad solo hay uno. Solo puede haber uno. Porque al momento de hacer pares, o sea, tú agarrar a cualquier dos políticos, en cuanto haya dos que sean honestos y tú por casualidad los agarres, entonces los dos van a ser honestos. Y uno de los principios, o una de las condiciones, era que uno de al menos fuera deshonesto. De hecho, ahí funciona el principio del palomar. Creo que no. Tiene un poco de... Ajá, es que tendríamos que explicar qué es el principio del palomar, pero no es el momento. Porque creo que no funciona. Ahorita lo retomamos y nos acordamos de eso, pero en realidad la respuesta es de que solo habrá un crítico honesto en ese grupo. Curiosamente. Feo grupo de políticos. Pero hoy venimos a hablar de palomas. Malditos. No tienen un patrón de seguimiento al momento de caminar. Se le llama libre albedrío. O, bueno, sí. O que son distraídas. Que son muy tontas. Muy torpes. No, en realidad, John Nash, de teoría de... me estoy saliendo un poquito, pero John Nash, que es matemático, estadística, lo que él en la película, creo que se llama Una mente brillante, Una mente indomable. No me acuerdo muy bien. Creo que brillante. No lo he visto, pero creo que sí. Se lo buscamos y se los ponemos aquí abajito en letras. Pero justo ahí aparece como que él está persiguiendo a una paloma. Tratando de describir cómo camina, el comportamiento de cómo se va a mover de acuerdo a ciertos estímulos. Pues al final no tiene. no tiene. Las palomas son indescriptibles. Se mueven aleatoriamente y no hay un patrón de movimiento. De hecho, esto también funciona con los animales, porque en biología matemática uno sí puede describir el movimiento de ciertos animales. Hay dos, que después podemos ahondar más en ellos. ¿Te acuerdas de uno? Hormigas. Hormigas, y el otro son animales forrajeros. O sea, abejas. Ok. Justamente son forrajeros porque ocupan muchas personas para forjar un camino, o sea, forjar un sistema adecuado. Me explico. En el movimiento de hormigas se le conoce browniano, como movimiento browniano. Ese movimiento lo que hace es como un poquito aleatorio moverse, pero muy cerca de la misma zona. Y el otro movimiento de las abejas se llama Levi o Levi, literalmente como el personaje de anime. Pero sí, justamente es un poquito el movimiento browniano, pero las abejas lo que hacen es que luego saltan muy rápido. O sea, se van recto en un momento. Y ese movimiento hace que, como tal, si tú tienes unas hormigas buscando comida en una zona, lo que haga es que se repartan muy cerca y se tarden más en explorar gran cantidad. Y las abejas lo que hacen es que como no tienen esa cantidad de recursos para poder hacerlo tan sistemáticamente, ellas hacen saltos. Y en esos saltos es más probable que encuentren un lugar de comida o flores con polen. Ajá, prácticamente. Pero si las palomas no tienen esto. De hecho, se podría describir el movimiento de una cabra, pero no el de la paloma. John Nash lo intentó persiguiendo palomas. Después se descubrió que era esquizofrénico, ¿no? Pero
pero hizo grandes aportaciones a la matemática. Las enfermedades no afectan a este recurso. Ajá. ¿Por qué tu cara de sorpresa? Por lo que te había comentado de cierta confusión de... ¿Del espectro? Ajá, Ajá, es que habíamos hablado que, justo de lo que antiguamente. sí, estaba leyendo hace poco de que las personas del espectro autista anteriormente, específicamente, según recuerdo la época de John Nash, se les tendía a catalogar de cierta enfermedad mental, entre ellas esquizofrenia. Pero sí sufría, Ah, bueno. Él ah, sí bueno. Él sí, sí. Él sí veía gente que no estaba ahí. De hecho, también tenía delirio de persecución. Y sí, Ok. o sea, sí se comenta, sí se trató y sí vivió más a partir con el medicamento y todo eso. Pero sí, vean la película, está muy buena. Está bonita. Ujú. Pero sí, hoy el tema, a pesar de que comenzamos con palomas, no solo son palomas, sino el principio del palomar. Que es algo muy curioso. Me da mucha risa el nombre del principio del palomar. Así, a ti, ¿no? Es como, me imagino a la paloma de nuevo y es como, ay, no, ¿cómo va a ser? Que no vas a saber de dónde va a ¿A entrar. dónde va? Ajá. ¿A dónde va a caminar? Pero sí. Justo, tú tienes la historia del principio del palomar, pero yo les voy a explicar qué es, en términos más sencillos. Y es que justamente está la parte de palomares, que serían los agujeros o los nidos que tienes para palomas, y las palomas. Entonces, el principio del palomar dice lo siguiente, y que parece muy obvio, que si tú tienes, digamos, 10 agujeros, 10 nidos o 10 palomares, y tienes 11 palomas, y las 11 palomas van a dormir ahí, entonces hay un palomar que al menos tiene 2 palomas, ¿no? O sea que si tienes más cantidad de palomas que nidos, los nidos van a tener más de una paloma. Por lo menos. Y este principio está muy, muy divertido porque justo funciona con el acertijo de los calcetines de hace episodios atrás. ¿Lo quieres explicar ese? En ese caso, en vez de que sean palomas y palomares, el color del calcetín era el palomar y las palomas eran el calcetín que tomáramos. Entonces, solo había dos palomares, así que solo necesitamos tres palomas, o sea, tres calcetines, no importando cuál era el color, para decir que iba a haber al menos un palomar con dos palomas, o sea, un tipo de calcetín Ajá. de cierto color, del cual obtendremos dos al sacar el calcetín de pues, un cajón cualquiera. Uh-huh. Curiosamente, justo, al menos al principio del palomar lo que necesita es fijar los agujeros, estos cajones, estos nidos donde van a ir las cosas. Teniendo eso en cuenta, prácticamente se puede hacer muchas cosas con el principio del palomar. Está muy bonito este principio. Les voy a dar una forma de hacerlo. En un estadio de fútbol, de béisbol, lo que quieran, un estadio, con que haya 30,000 personas, van a haber tres de ahí, al menos tres, que tengan el mismo PIN de su tarjeta de crédito o tarjeta de débito. De su banco, de su seguridad nacional. Y prácticamente porque al menos en México la mayoría son de cuatro dígitos. Y la cantidad de 4 dígitos pues no hace tantos pines, o sea, no hace tantas contraseñas. Y eso lo podemos ver por el episodio de combinatoria. ¿Qué serían cuántas combinaciones? Reto. Bueno, ese que ahí está complicado, porque por un lado sería 4 por 4 por 4 por 4, ¿no? No, 10 por 10. 10 a la 4, en efecto. Pero recordemos, no sé, al menos mi banco me prohíbe poner más de 2 veces el mismo número y que no estén seguidos. ¿En serio? Sí, tiene restricciones que hace que si era 10 a la cuarta... Pero es que lo reduce, ajá. Justamente, son aún menos las posibilidades. Quieren que repitamos. No manches, eso no lo sabía. Es que tú tienes el mismo banco. Pero nunca lo pensé. Es que mi contraseña sí fue como ya sabía cuál quería y no tiene nada de eso. Ay,
Ajá. Pero justo, wow, entonces le estás quitando contraseñas. Ajá, se están Cantidad. reduciendo los palomares. Entonces, bueno, solo en México, en México, solo en la Ciudad de México, hay millones de personas. Hay millones de personas. Sí, digamos que la mitad, o sea, medio millón. O sea que, ¿cuántas personas con la misma, con los mismos dígitos, incluso con el mismo patrón, el mismo PIN deben de haber? Eso con el sistema del Palomar, con el principio del Palomar, sí funciona. Porque pensemos, ¿cuántas combinaciones hay? Y para hacerlo más sencillo, vamos a decir 10, 10, 10 por 10 por 10 por 10, que serían 100, 1000, 10,000. 10,000 posibles contraseñas con 4 dígitos, con los dígitos del 0 al 9. O 10,000 palomares. O 10,000 palomares, 10,000 nidos. ¿Y cuántas palomas somos? ¿Cuántos humanos pueden tener esa misma cantidad? Si pudiéramos hacer, son 10,000. Con 100,000 hay 10 personas con la misma, con los mismos dígitos, pero incluso con la misma contraseña. Digo, No manches. Ajá, no lo había pensado. Sí, sí, o sea, lo pensé en el problema de que sí se repiten los dígitos, pero no había pensado cuántas posibles contraseñas había, y son muy poquitas. O sea, sabemos que 10,000 es un número algo grande, pero, pero en la inmensidad de combinaciones y combinatoria que existe, es nada, prácticamente. Wow. Pero sí, ni siquiera irnos tan lejos. híjole, me gustaría compararlo como un dato como, por ejemplo, la cantidad de personas que entran a la estación, digamos, Indispertas del metro de la Ciudad de México. Ajá. No recuerdo si eran decenas de miles en un solo día. O sea, sé que Entre ellos tienes tu hermano de PIN, ¿no? O sea, tu hermano de contraseña. Digo, está complicado. Afortunadamente es seguro usar estas contraseñas porque no sabemos cuál va a ser la contraseña. Ajá, y después de 3 intentos, o sea, se bloquean también. Hacen reportes y el banco tiene de forma segura eso. Porque una cosa es saber la contraseña y otra cosa es tener la cuenta y otra cosa es tener como las llaves en las cuentas. Todo el sistema de seguridad. Tener el PIN no te asegura que vayas a tener, o sea, es ganar la lotería, o sea, agarrar uno entre 10,000 combinaciones. Y de hecho las restricciones, ajá, y los números, hay números favoritos, números que se repiten, si vas a tener los mismos dígitos, si no vas a tener los mismos dígitos. Entonces, es un mar de cosillas que pues, en 3 intentos no vas a obtener la, sí, no vas a poder hackear al banco ni a la persona del banco. Siendo No. sincero, el teorema del Palomar me preocupó, pero la probabilidad me despreocupó. Gracias, matemáticas. Pero la probabilidad, pero no solo eso, es que incluso esos dígitos, es que el principio del Palomar es esa fuerte como existe, pero no te dice cuál. Entonces eso es lo importante. El sistema del Palomar te dice como, si tienes 11 palomas y 10 nidos, un nido va a tener 2 palomas, pero no te dice cuál nido. Eso es algo muy importante. Que parte de las matemáticas y cosas importantes en matemáticas solo hay como la demostración de la existencia, pero no te dice cuál es. Es como el principio de elección o el axioma de elección, no es principio, el axioma. El axioma de elección te dice como si tú tienes 50 calcetines blancos, tú los compraste y sabías cuál era el izquierdo y el derecho al principio. Después lo pusiste en las camas y como yo tengo gatitos y los gatitos juegan con todo, digamos que vinieron, revolvieron todos los calcetines y después quieres volver a juntar los pares, como todos son blancos, no vas a poder distinguir entre izquierdo y derecho. Porque de hecho los calcetines no se distinguen entre izquierdo y derecho, nada más es como el par y ya. Pero por el axioma de elección, el axioma te dice si existe la combinación donde tú puedas volver a acomodarlos, a reacomodarlos. Y eso es algo muy, muy potente
tanto del principio el principio del palomar como el axioma de elección. O sea, son cosas que te van a servir para ciertos momentos, ciertas cosas. Y que tienen esta parte de existencia, pero no de construcción. No te dice cómo construir. El axioma de elección no te dice cómo construir esa cosa que estés buscando, solo te dice que existe. Te da al menos la seguridad. Y el principio del palomar te dice, existe, pero quién sabe, ¿no? Como por ejemplo el de la fiesta. Yo le comentaba a Bruno que en cualquier fiesta, al menos de amigos, al menos 2 personas tienen la misma cantidad de amigos. Y te dices, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo lo logras? Pero es que tú no vas a saber, a no ser que lo empieces a preguntar. Pero el principio del palomar te asegura que están 2 personas con la misma cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Tú fijas los palomares, o sea, los agujeros. Entonces, ¿cuáles son los agujeros? Pues la cantidad de amigos. O sea, puedes tener 0 amigos, puedes tener 1 amigo, puedes tener 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos. Entonces, vamos a hacerlo con 10 amigos, para hacerlo más sencillo. Y algo muy importante, que deberías de hacerlo, pero no se va a contar aquí. Tú no puedes ser amigo de ti mismo, al menos en esta cuenta. Sí, o sea, no puedes decir, yo soy mi amigo. Pero sí, o sea, en general, yo creo que emocionalmente y psicológicamente sí deberías ser tu propio amigo. No te deberías de atacar. Pero, justamente el principio del palomar, vamos a ignorar eso. Entonces, Bueno, de hecho, ajá. considerarlo podría hacer que sea un poco más sencillo. Pues sí, porque todos son, en realidad todos tienen al menos un amigo, que serías tú mismo, ¿no? Idealmente. Idealmente. Y ya. Ok, vamos a dejarlo fuera. Ajá, es que lo hace muy, como el caso base, como, pues sí, si tú eres amigo de ti mismo y alguien más es amigo de sí mismo, entonces, en realidad, en cualquier fiesta, en el mundo entero, todos tenemos la misma cantidad de amigos. O sea, no sabe, ajá, uno, Ok. por lo menos uno. Pero vamos a ignorar eso. Si tenemos 10 personas en una fiesta, y entonces el máximo de amigos que puedes tener es 9 o 0. Es decir, 10 posibilidades. Entonces, no, es cierto, el 0 no, vamos a ignorar que no tengas ningún amigo porque pues el colado, ¿no? Pero, ajá, 9 personas, entonces tienes del 1 al 9 que son 8, no, 9 posibilidades. Ajá, 9 posibles resultados de amigos, pero hay 10 personas. Entonces, una de esas 10 personas tiene que estar en esas 9 casillas. Puede estar con un amigo, puede estar con 2 amigos, 3, 4, 5, pero no te dice cuál. Solo te dice, hay 2 en esa fiesta que tienen la misma cantidad de amigos. Y eso es muy curioso, muy, muy bonito. Aquí, justamente, no sabemos cuál es la cantidad de amigos que se va a repetir, no sabemos quiénes van a ser esas personas con esa cantidad de amigos, pero lo fuerte es que no importa cuántas personas vayan a la fiesta, puede que solo sea Una persona, ¿no? bueno, qué bien si alguien puede tener una fiesta consigo mismo, pero vamos a dejar ese caso fuera. Tener una fiesta con 2 personas, se puede pasar bien el tiempo con otra persona nada más, pero ¿Qué cantidad sería una fiesta? Es que 2 personas se reúnen. 3 personas sigue siendo reunión, ¿no? Porque es como si dijéramos que ahorita estamos en una fiesta. Dos personas pueden ser. en una fiesta debería haber música. Pero los conciertos son una fiesta. Es una fiesta gigante. No, porque ya tiene un nombre específico. Concierto. Show. Un festival está arriba de una fiesta. Un festival está en el hipótesis continuo. Está entre fiesta y concierto. Es que, justamente, definición. Algo que en matemáticas se ocupa mucho, que es necesario por justamente estas ambigüedades. Entonces, si suponemos que una fiesta debe tener 5 personas, de ahí en adelante, ya, jala, ¿no? Y ya tiene más sentido el principio del palomar, ocuparlo ahí. De hecho, es más chido mostrarlo cuando hay, por ejemplo, 100 personas, ¿no? Porque al menos eso es como que te impacta.
porque puedes afirmar más cosas. Hay un ejemplo de cabellos, por ejemplo. O sea, quitando los pelones. Bueno, de hecho. Sin ninguna sin ninguna discriminación a las personas que son calvas. Pero para hacerlo más interesante, como de cuántas personas creen que tienen la misma cantidad de cabellos en la cabeza. ¿No? ¿Cómo cuántos cabellos? ¿Sabes como cuántos cabellos hay en la cabeza? Sí, como 250,000. Ya había visto. O 200,000. Es que es un rango, ¿no? Ajá. Justo, pero pues Ajá. esas Vamos cantidades. a fijar una cantidad. Ajá. Vamos a dejarlo el máximo 250,000. 200, para hacer cuentas más bonitas. 20 y 25 son números bonitos. Bueno, 250,000. Son 250,000 casos, 250,000 palomares. O sea, puede que una persona tenga cero. Me agrada la idea de que tenga cero cabellos. Un cabello, dos cabellos, tres cabellos. Pero entonces son 251,000 posibilidades, porque a contar. No. Son 250,000 posibilidades. Sí, 250,000. Sí. Pero bueno. Una más, una menos. Bueno, está bien. Entonces, si agarramos, no sé, otra vez podría ser Querétaro, ponle Querétaro. Me sé la cifra de hace un año de personas que hay. Hay como 750,000 personas en Querétaro. En la ciudad. Ok. Que viven, que son residentes. No sé por qué te sabes ese dato. Pero ok. Lo escuché en una clase por ahí. Nos fuimos a Querétaro. Ajá. Nosotros fuimos hace 2 años en el segundo festival de matemáticas de Querétaro. ¿Del día de Pi? El día de Pi fuimos. De hecho, cuando se publique este video, para mí es la semana de las matemáticas. Pero también cuando se publique este video, es el 8M. De hecho, bueno, hoy es el 8M y mañana sería el 9M, que sería como el día sin mujeres. Por la representación de las mujeres y toda la historia y la conmemoración de todo la batalla y el progreso que han hecho. Que, justo, pausa del principio del Palomar para decir que es importante como recabar esto, que las mujeres son importantes en la ciencia también. De hecho, en algún momento vamos a hacer un video acerca de ellas, de las mujeres en la ciencia, porque han sido muy importantes y han habido casos muy grandes, top, muy top, muy grandes de mujeres en esto. De hecho, para que la NASA mandara cohetes, el sistema de intercomunicación eran equipos de mujeres enormes y cositas que ellas hicieron muy grandes. O sea, la mayoría del tiempo, ya haciendo una pausa en la pausa, las mujeres matemáticas, Inception, las mujeres en las matemáticas siempre se menciona Hipatia, Hipatia, perdón, Hipatia. Pero justamente es como una representación de una mártir, por así decirlo, en matemáticas, pero no nos vamos a siglos atrás, a casi milenios atrás. Y en realidad hay matemáticas actuales, ¿no? Como hay muchas cosas que han hecho mujeres por la ciencia y que deben de ser reconocidas. En su momento vamos a hacer un episodio para ellas, porque es importante, han sido importantes en las matemáticas. Nosotros, por lo general, hablamos de personajes hombres, pero aún así es importante reconocerlas. Y en su momento vamos a hablar de ellas para que la tengan bien presente. Pero sí, volviendo al sistema al principio del Palomar, hacia atrás, como comienza la semana de Pi, ya quitamos la primera pausa, el nido. Venimos a la otra. Ok. Como comienza la semana de Pi, esperemos que también les traigamos más videitos más cortos acerca de estas cosillas. Y se me olvidó
¿De qué estábamos hablando? Los 250,000 cabellos. Los 250,000 caballos. Que en Querétaro, cuando Ah. fuimos nosotros al segundo festival de matemáticas en Querétaro. Y también por ello conocía que había como unos 750,000 aproximadamente en su momento de personas en Querétaro. O sea, hace 2 años. Hace 2 años había esa cantidad. Entonces, justo, las palomas van a ser los queretanos. ¿Queretenses? Queretenses, ¿no? Queretenses. Ajá, suena mejor. Los queretenses. Es que, por ejemplo, hay un chiste de Franco Escamilla de el gentilicio de las personas que viven en Milán. Y para las mujeres son milanesas y los hombres milanos. Entonces, el gentilicio cambia. Y pues yo creo que debería ser el que suena mejor. Entonces sí, queretense. Queretense suena muy, muy bien. Pero sí, volviendo ahora sí, cantidad de cabellos en una persona. Pues bueno, en la versión sencilla del fenómeno palomar, podemos decir que como son 250,000 posibilidades de la cantidad de cabellos que puede tener una persona, entonces, si tuviéramos 260,000 personas, ya podemos asegurar que al menos una cantidad de cabellos le corresponde a 2 personas. No sabemos cuál y no sabemos cuál 2 personas. Si encuentras a 2 personas calvas, ya sabes cuál es. Asegurado. Ya tuviste. Sí, o sea, tú podrías crearlo. Sí, si rapas a una persona y le vas quitando, o sea, te vas a tardar mucho tiempo. Sí, sí. Pero de que se puede crear. Nada más que, pues, ¿para qué? Mejor el principio de Palomar, que te dice, existe. Y eso es algo importante. De hecho, o sea, ahorita estamos haciendo ejemplos muy Espera, divertidos, pero Ese que me gustaría aclarar que incluso en la versión fuerte del teorema de Palomar indicaría que si son 250,000 cabellos, para 750,000 queretenses, ajá, va a haber 3 personas que justo repiten la cantidad de cabellos. Ya, puedes continuar. Sí, de hecho, es algo que iba a decir, pero justo, ahorita estamos haciendo ejemplos más divertidos, pero en verdad funciona. En informática son muy importantes. Vamos a hablar de ello más adelante, ya por el final. Pero sí, justo lo que decías es muy importante. Está el principio del palomar y el principio del palomar general o el fuerte. Que en cierta forma, digamos que vamos a hacer palomas, ¿no? Otra vez, palomas y nidos. Si tú tuvieras 30 nidos no es cierto, perdón, 10 nidos y 30 palomas, lo que te asegura es de que en algún momento van a haber 3 palomas en uno de ellos. O sea, al menos 3. Puedes tener en algún palomar 5, en algún palomar 6, pero lo que te asegura es de que la cantidad de palomas es 3 veces la cantidad de nidos, entonces hay un nido que tiene 3 veces al menos 3 veces una paloma. O sea, 3 palomas. Y en este caso, lo de los cretenses y cabello, pues si tenemos 250,000 y 750,000, son 3 veces la cantidad de personas que la cantidad de cabellos posibles en una cabeza. Por eso hay 3. Y ese es el principio del palomar fuerte, como en general. Y esto está muy, muy, muy chido, porque si nos vamos a cosas de informática, es muy importante saber eso. Me quedé pausado para cortar eso. Ajá. Es muy importante porque justo ¿quién no ha tenido que comprimir un archivo? Supongo que sí has comprimido archivos, ¿no? Sí, la pandemia pegó fuerte y mucho PDF que mandar. Sí. Y además en trámites también gubernamentales, al menos en México, también sí te dicen como comprime el archivo a menos de 1 giga o al menos 5 megas. 5 megas, justo. Pero no te justo para subir un archivo no te piden, no te puedes exceder. 1 giga es demasiada información, por eso es como no te pases. Pero sí, cuando empiezas a comprimir información, lo que nosotros lo vemos como es mi escrito o es mi documento y lo vamos a hacer más chico que pese menos, ¿no? Pero en informática lo verías como es información, son bits,
son números binarios. Y llega un momento donde no puedes comprimir tu archivo infinitamente. O sea, llega a un límite. Y esto es por el principio del Palomar. Porque si tú tienes, no sé, 1000 bits de información y tienes un archivo tienes 10.000 archivos y los quieres ir comprimiendo cada vez más y más y más y más, como son información diferente, si tú lo comprimieras a menos de 1000 bits, lo que sería, o lo que harías es de que dos archivos completamente diferentes, como uno de matemáticas y uno de historia de los griegos, no sé, aunque tienen cosas en común, pueden ser, si se comprime infinitamente, tendrían que llegar a una misma cantidad de bits. Y eso, simbólicamente en informática, tendría que ser que son los mismos documentos. Y eso no es posible, porque uno era de matemáticas y otro era de historia. Y es como, no, cada una son importantes, pero son diferentes en sí. Y entonces, por el principio del Palomar, no puedes comprimir infinitamente, porque entonces en algún momento tu archivo va a caer en la misma casilla del otro archivo, en los mismos bits. Eso es muy curioso porque yo una vez, ya más joven, sí dije, voy a comprimir este archivo todo lo que pueda, porque sí lo quiero, pero pesa muy. Y no, justamente no entendía por qué ya no se comprimía más, o sea, como que había un límite. Y justamente es esto. El principio del Palomar te dice que no lo puedes comprimir porque va a pasar eso. Porque va a pasar que dos archivos, si lo puedes hacer, van a ser los mismos y eso no es posible. Salud. Gracias. Duda rápida. ¿Qué vamos a hablar después de esto? La historia. Ah, bueno. O sea, te va a tocar a ti, ahora sí. ¿Listo para continuar? Sí, ya no voy a estar en más. Ajá. Entonces, esa es justamente la parte potente del principio del Palomar. Le quiero decir teorema, pero no es. Porque un teorema es una oración que se puede demostrar y el principio es algo que sucede. Pero está demostrado también. También está demostrada, pero es como más esencial. No es no viene de proposiciones. Eso lo vamos a aclarar en su momento. Porque justamente hay una charla pendiente entre nosotros dos para el público, que es qué es un teorema, qué es una definición, que justamente es algo muy importante y algo muy absurdo porque vas a definir la definición, pero es importante, qué es una conjetura, qué es una hipótesis, qué es una ley, qué es un principio, qué es, o sea, todas estas palabras que luego ocupamos en matemáticas y que necesitamos definir y hablar de ellas para comprenderlas mejor. Me divierte mucho que entre los ejemplos del lenguaje técnico que ocupamos los matemáticos no mencionaste axiomas. Ah, y los axiomas, totalmente. Es que luego, en lugar de decir axiomas, podríamos decir postulados. Porque justamente los axiomas son verdades, o sea, sí se puede definir, pero cuando hablamos de axiomas ya en una materia, tendríamos que hablar postulados de geometría, postulados de álgebra, cositas así. Está curioso porque luego dices axiomas de Peano, pero son son postulados de aritmética. No podría ser que uno viene de una raíz griega y el otro de una raíz latina. No lo sabría decirte. No sé. No lo vemos. Luego lo vemos. Pero justo, tendríamos que hablar de ello. Pero justo, también te queremos hablar de la historia, que está es como chisme para mí. La historia del principio del Palomar. Está muy bonita. Bueno, hay muchos comentarios en medio, pero esa se la sabe nuestro amigo y compañero Bruno. Pues bueno, híjole, pues hay dos caminos. Sí, primero vamos a hablar de Dirichlet, la persona que desarrolló o formalizó la forma en la que se demuestra este teorema. Uh-huh. Me divierte mucho su nombre completo, es Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Pero, pues esencialmente es Juan Pedro Gustavo, el joven de Dirichlet. Para los compas. Eso es lo que significa el nombre como la traducción. Lo de Johann
pues se parece mucho al John de estadounidense y pues John es Juan, entonces Ajá. Peter, pues es Pedro, Pedro. Gustavo, Gustavo. fácil, pero Leyun es el joven, Ah, era francés. no sé, ¿Tendrá haber sido descendencia? Es que justamente, otra vez el sistema del Palomar, el principio del Palomar, también debería de haber, justamente, hay apellidos en una región o regiones y es una cantidad finita y hay más personas que esa cantidad seguramente. Entonces debe de haber, justamente existen ay, ¿cómo se llaman? Las personas que tienen exactamente el mismo nombre. Ay, se los ponemos en pantalla. Tiene un nombre específico. De... hipertocayo. No, 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 que justamente hay personas que tienen luego problemas con algunos trámites porque son hermanos de nada, pero sí de nombre, con todo y apellidos. Tienen un nombre, pero sí, se los ponemos en pantalla. Yo me encontré un sujeto así, y se llama como yo, Así y totalmente. nació el mismo día. No, soy yo, en el espejo. Como el chiste de Johnny Bravo. De policía. Un guapo se metió a la casa. No esperen, soy yo. Ojalá, pero no, él nació o fue registrado en la Ciudad de México, yo aquí en el Estado de México. Entonces solo el CURP es lo que cambia. Esas dos letras y el último número son lo único que cambian. Wow, pero es que los trámites. Solo me dieron mi cuerpo una vez incorrecto. Pero bueno, Pero sí, la historia. pues bueno, este brother nació en Alemania, pero justamente tenía varios parientes en Francia. Sí, en Francia. Este bro nació en 1805, o sea, sé que tenía 5 años cuando Nueva España se independizó. Bueno, se comenzó a independizar de España. O sea, México. Ajá. Caray. Es como cuando dicen Nuevo México también. Y es como, espérame. Deja, pienso el nombre actual. Déjamelo proceso. Déjalo proceso, pero sí. Pero 1805. O sea que cuando se peleó con Cantor ya estaba. No, Dirichlet no se peleó sí. con Cantor. Sí, error mío, sí, justo. Pero se hubiera peleado. Posiblemente. Y pues bueno, muy patriótico, no hacia su patria, sino con nosotros. Se murió el 5 de mayo, pero de 1894. La batalla de Puebla. No sé qué año fue, pero muy cercano a la fecha. Al menos coincide con el aniversario. Pues bueno, resulta que este brother, el buen Dirichlet, quería estudiar matemáticas. Digo, pues, no venía de una familia tan rica, pero pues al menos se pudo educar en esos tiempos difíciles. Bueno, una posibilidad era que Gauss fuera su profe, pero pues Gauss no era... Es que no le hacía la pedagogía, no le gustaba enseñar. Sí, no. Entonces, pues esa era la opción alemana, así que entonces mejor se fue a Francia, donde tenía a sus parientes y sus clásicos. Se quedó con su tío mientras estudiaba. Y casualmente, aquí viene la parte donde hay mucho chismecito, en el sentido de que su profe de tesis fue Ohm, Fourier y Poisson. Perdón. Ohm, la ley de Ohm. Ajá. De física, de electricidad. Buenísima. Pues la resistencia que el voltaje es igual a la intensidad de corriente sobre la resistencia. O el triangulito. Es que justo yo también soy profesor, entonces tengo que dar algunas veces física esos datitos. Es importante. Bueno, sí, es importante. Sí, pues funciona, gracias a eso estamos grabando a la electricidad. Pero, gracias a eso llega la electricidad aquí, al cerro donde estamos. Pero sí, Fourier. Series, funciones. Es encantadora las series de Fourier, O sea, están las series de Fourier y las series de Taylor. Tienen sus detalles, son potentes, son cosas más técnicas. Pero pues Fourier fue alguien importante. Y Poisson, solo recuerdo la distribución. Ajá, de probabilidad, es lo único que ubico, pero pues bueno, lo importante es que
son personas reconocidas dentro del ámbito científico. Y pues ahí estaba Dirichlet codeándose, siendo su alumno, pues, no sé, Ajá, qué interesante, ¿no? yendo por su café. Yendo, ahora, ¿por quién fuiste por su café? Nosotros por sus tazas. Pero no. O sea, bueno, sí. Pero justo hablando de la serie de Fourier, está la función de Dirichlet. Bueno, sí, se puede comentar un poquito por encima antes de llegar al tema, pero habíamos, no sé, en episodios anteriores, en capítulos anteriores, habíamos hablado de la función continua en todas partes y no diferenciable en ninguna, que era la función de ¿quién? Weierstrass. Weierstrass. Ajá. Nombre, no, como notarán, nombres muy europeos, prácticamente. Alemán, ante todo. Y Dirichlet, su ejemplo, o la función que yo tengo muy presente, es de la función de los números racionales e irracionales. Para decir que cualquier función, bueno, también para mostrar la densidad de la cantidad de números que hay racionales y irracionales. Pero sí, lo que Dirichlet decía es de, tú tienes una función que va a mandar a los números racionales al número 1 y a los números irracionales al número 0. Vamos a hablar esta semana de números irracionales en shorts, así que ahí estén al pendiente. Pero justo, es discontinua en todos lados. La cantidad inmensa de racionales y la cantidad inmensa de irracionales, lo que te puede decir es de que en medio de cada dos racionales hay un irracional. Y en medio de cada dos irracionales hay un racional. Son abundantes hasta... O sea, son muchísimos, son demasiados. Y lo que genera solo es una gráfica que hay un punto, discontinuo en todas partes. No hay forma de hacerle zoom y decir, aquí hay dos puntitos juntos. Nel. En medio de esos dos puntitos, si le vuelves a hacer zoom, hay un irracional o hay otro irracional. Entonces, está interesante. Justo, la función de la función de Dirichlet es muy, muy bonita. Cálculo 1, creo. Ajá, O 2. Sí, es de cálculo 1. Y es muy poderosa en cuestión de entender cómo funcionan los números reales, que es una unión de irracionales y racionales. Ok, pues bueno, estos fueron los profes de Dirichlet. Ahora, sus alumnos. Ay, sus alumnos. Sus alumnos en general no son tan conocidos. Bueno, no suenan tanto. Ajá. Depende de a qué te dediques a estudiar. Pero sí. No escuché ninguno de estos nombres fuera de la carrera. Es que sí. Sí, no. Pero es que tampoco Dirichlet lo mencionan fuera de la carrera. Pero más bien, dentro de la carrera siguen siendo, dependiendo de justamente qué materia estés viendo, va a sonar uno u otro. Y pues sí, o sea, los resultados que ellos sacaron siguen siendo resultados, pero hay problemillas ahí. Ok. El primer alumno, híjole, aquí pues, me cae mal. Personalmente. Sí. O sea, a Gauss le diste un 6 o un 7. Un 8. ¿Le diste un 8? Ajá. Y a Kronecker. ¿8-5? No, yo me acuerdo que me sorprendí demasiado. Le diste un número bajísimo a Gauss. Yo estaba diciendo que le di un número bueno, ¿no? Tu alto. Aceptable, pasaba. Ok. Kronecker, no, sí me cayó mal. Kronecker fue un matemático, hizo sus resultados, sí, todo bien. Lo que me interesa es que agarró y le dijo a Cantor, grande Cantor, ya hablamos de él, ya lo mencionamos, ya. Le vamos a dedicar también un episodio. ¿Vale? Tal vez dure bastante, pero un episodio. Grande Cantor. Pues bueno, hubo un momento donde Kronecker le hizo una carta muy grosera a Cantor y pues, lastimó los sentimientos de Cantor. Bueno, grosera formalmente. O sea, no le dijo como una grosería, no le dijo grosería. Sí se pasó de lanza. O sea, lo hirió. O sea, fue una carta hiriente. Una carta muy hiriente. Pero grosera, creo que no. Ajá, pero dinos. Y pues bueno, eso
fue un golpe muy duro para Canton, entonces pues, iría a mi compa, por eso me caí. Y pues bueno, menciono ese nombre porque es curioso como Dirichlet, pues, una persona que estuvo trabajando números racionales, números infinitos. Oh, no, esto va para bastante, pero bueno. Es que, ajá, sí, tendremos que hablar bien de la historia de cada uno de los matemáticos porque es inmensa, o sea, hablarlo por el sistema del Paloma, por el principio del Paloma. Van a ver, hay muchísimos matemáticos. Hay matemáticos más conocidos, otros menos conocidos, pero de igual manera importantes. De hecho, hay una entrevista de Eduardo Sáenz de Cabezón, no me acuerdo, creo que fue en el sentido de la birria, un podcast. No me, es español. Eh, Decía como de yo no soy como un matemático de este estilo, como gran genio, pero soy un matemático por atrás, o sea, que va a aportar en algo en mate y eso es importante, como seguir aportando. Y de hecho, hay diferentes formas de aportaciones, ¿no? Justamente el objetivo del podcast es también acercar a estas personas que digan, bueno, quizás no me vaya a poner a hacer cálculos aquí en todo el rato, pero me puedo entretener escuchando cosas que tienen que ver con matemáticas y que tienen cosas que en común y que se pueden aplicar a la vida. Está bonito, pero sí. Ok. Hablaremos de Dirichlet y otros matemáticos en su momento. Ok, ese fue Kronecker, uno de sus alumnos. Después viene un sujeto llamado Ferdinand Eisenstein, muy parecido a Einstein. Wow, Frankenstein. Y pues bueno, de él solo puedo mencionar que tristemente se murió a los 29 años por tuberculosis. Entonces nada más sé cómo se murió, pero no sé qué aportó. Sí, no puedo encontrar mucho porque tristemente pues ahí terminó esa línea. Fue un matemático que perdimos pues, a la naturaleza. Pero bueno, seguimos con Tuberculosis. Bueno, perdón. Tuberculosis es la misma enfermedad de Ramanujan. Sí, justamente también por eso lo mencioné y se me olvidó ese dato. En efecto, qué bueno que ya. Es que hay otra. Ajá, es que justo la tuberculosis nos quitó un genio. La sanidad en Inglaterra. Ah, En general, sí, la sanidad en todos, en cualquier país debería de. Bueno, no. En Suecia. ¿qué? ¿En Dinamarca? Es que, eh, o sea, la sanidad es importante, pues. Y justamente las aportaciones de la ciencia, en particular en medicina, eso fue algo para quitar que enfermedades raras y enfermedades pues, que podrían haber sido manejables en su momento, pues pudieran salvar vidas que en esas vidas van a aportar cosas. Y de hecho, ajá, justamente han habido muertes o consecuencias por guerras y otras cosas y enfermedades que quitan a personas que no sabemos cuál habrá sido su potencial, pero que toda persona tiene un potencial, algo que brilla, en algo en que brillar. Pero sí, ¿cuál sería el último? Pasamos ahora a Rudolf Lipschitz. No estoy muy seguro si lo pronuncié bien, pero por ahí va. Igual se los dejo en pantalla cómo va su nombre tan raro. Pero bueno, ese sujeto solo recuerdo que se buscaba que una función fuera Lipschitz continua. Y ya, es lo que recuerdo de la clase de ese sujeto. Lo que me importó en su momento, sí. Pero también se me hace curioso que el nieto de academia de Dirichlet es Klein, el cual Ajá. hizo varias aportaciones a otra onda de las matemáticas, en donde nos pasamos, Ajá. donde nos encontramos a cosas donde buscamos cómo acomodar objetos de 4 dimensiones en solo 3 y eso está muy fumado. Nah, está muy interesante. Pues sí, pero La botella de Klein, o sea, entenderla sin una imagen está raro. Es como. También está la trompeta infinita. Que. está más sencillo. No, pero yo siento más sencillo la botella de Klein, pero la trompeta infinita es de que si tú tienes una trompeta lo suficientemente larga, infinitamente,
hay una cantidad finita para poder pintarlo o algo así. Bueno, su volumen. Ajá, es que está, justamente cuando empezamos con esto, empezamos con banda de Mobius, que es pasar un objeto de 2 dimensiones, que tiene 2 caras, por ejemplo, una banda, una hoja, y que haciendo una transformación, o sea, modificando, bueno, no, sí, trasladando, haciendo como movimientos con la misma hoja, puedes llegar a hacer un objeto con una sola cara, un solo objeto, que cambia en parte su estructura. O sea, sigue siendo un objeto que tiene dos dimensiones en nuestra perspectiva, pero en sí solo tiene una. No es como representación de. Está curioso. Si me equivoco, corríjanme en los comentarios, pero justo la botella de Klein es la parte de de 3 dimensiones. Como. Ay. No es una botella cuya entrada Está dentro. O sea, que solo que más bien. Que su cara. que su interior está afuera, algo así. Que no tiene interior y exterior, sino que solo tiene interior. Es como de, tiene cara izquierda y cara derecha, solo tiene una cara, que es la cara de la banda de Mobius. Y entonces no tiene exterior ni interior, sino todo es lo mismo. O sea que todo está dentro y todo está afuera. Está curioso, hablaremos de estas particularidades. No, justamente en la carrera no nos enseñaron mucho de ellas, te tienes que especializar en estas partes. Irte a esa rama de las matemáticas en particular, pero vamos a investigar y se los traeremos en un capítulo bien, para que no tengan estas confusiones igual que nosotros, porque también es importante, también es importante conocer de estas cositas muy bonitas, interesantes, curiosas también. Pero ajá. Y por último, para terminar este árbol académico, genealógico de Dirichlet, también podemos mencionar a Dedekind. Ay, sí. Yo lo dijiste Cain, pero yo le digo desde aquí. Híjole, Más más latinizado. latinizado, ajá. Digo el sonido Como lo leo. como lo leo. Ajá. ¿Y quién era Dedekind? ¿Cómo que Digo, es otro nombre que me suena. Sé que se la rifó en algo. No recuerdo en qué, pero bueno. Era compa, era pues, de la edad de Dirichlet. Ellos eran compas. Según yo, Dedekind apoyaba a Kronecker para ir contra el conjunto infinito. Y según yo, Dedekind era de la escuela constructivista. Con razón, no me acuerdo de aquí. Denme un minuto. Mentira. Ya, ajá. Teníamos esa duda. Es que justo como Dedekind está con Dirichlet, estudiaron prácticamente a la par. Igual en Göttingen y todo eso. De hecho, Dedekind está bastante potente en cositas junto con Riemann, junto con funciones abelianas, cositas ahí. Está potente. Justo no estaba en contra de Cantor, apoyaba a Cantor. Y sí, eso es algo importante de decir, porque aquí nosotros apoyamos a Cantor también. Y es algo muy importante de hecho, para la matemática actual. O sea, prácticamente cualquier persona que estudió después de 1920, o sea, prácticamente por Hilbert, las matemáticas con los axiomas de Zermelo-Fraenkel y el axioma de elección, pues es a partir de esta cosita que Cantor creó, que es manipular el infinito, ¿no? O sea, poder estudiar cantidades infinitas, poder hacer aritmética con conjuntos infinitos, cositas muy potentes. Pero justo, Dedekind no sonaba en esa época porque en realidad apoyaba a Cantor. Entonces, sí, ajá, ¿qué tienes que decir? Lo siento, Dedekind. Sí. Te confundí. Nos confundimos. Es que luego está muy curioso. Tal vez vamos a ocupar una pared y cuando hablemos de Cantor, vamos a hacer un mapa conceptual, pero no un mapa conceptual, vamos a hacerlo como Sherlock Holmes, de unir hilitos para decir como él apoyaba a tal.
este matemático apoyaba a otro matemático, que este matemático no apoyaba a Cantor, o sí. Porque sería muy interesante desde la perspectiva nada científica, sino más como de estas opiniones que puedes tener a partir de ciertas acciones de los matemáticos, quién apoyaba a Cantor y quién no apoyaba a Cantor. Que prácticamente es algo muy bonito porque los que apoyaban a Cantor al final eran los que, pues sí, nos dieron la base, nos dieron más base que otro. Pero justo, de hecho ahí tengo la curiosidad, que es que nosotros estamos en la escuela formalista de las matemáticas, o sea, todos estos estudios, esta rigurosidad y estas formas de crear matemáticas, o de descubrir matemáticas, que también tenemos que hablar de ello. Pero tema. Dirichlet junto con Kronecker tendrían que estar en esta visión de constructivista. Nosotros estamos como en la escuela de Hilbert y hay matemáticos que pueden estar en la escuela de Kronecker, por así decirlo. Ajá. Que sería como, si lo puedes construir, lo puedes usar. Que ellos justo estaban en contra de Cantor porque no ocupan infinito, porque tú nunca vas a poder ocupar ni construir el infinito. Entonces, esas curiosidades. Pero sí, dejemos la historia en esta pausa, porque justo tenemos que hablar del siglo XIX, no, siglo XX, más 20, menos 20 años. En esa época pasaron muchas cosas y muy, muy importantes para las mates. Pues, no, realmente. Como que no, también salió el teorema de la incompletitud. Buenísimo, grande, Godel. Digo, Grande Gödel y pobre Hilbert. pobre Hilbert. Sí. Pero, ok, bueno, en general me gustaría aclarar que las matemáticas siempre se han mantenido en movimiento. En este caso, retomando el teorema Palomar, fue teorema gracias a Dirichlet, ya que él dijo, así se ve, así está comprobado. Ajá, aquí está el principio. Pero realmente, si Dirichlet lo hizo ahí de 1820 a 1830, realmente se hizo por primera vez una mención de esta idea desde 1622. O sea, hace 2 siglos, 200 años antes, ya alguien dijo, pues mira, ¿cómo que pasa esto? Mira, mis palomas están juntas en el palomar. mira, tengo 10 palomas y 5 palomares y caben aquí. Pues que ocupaban como mensajería también, pero incluso antes de 1800 sí ocupaban palomas para... No, pues los propios árabes. ¿A poco? Según yo sí, por mensajes. Incluso se los vamos a investigar. En algún otro episodio se lo mencionamos. Pero justo esto es lo importante, como estas cuestiones de quién usó por primera vez las palomas mensajeras. Porque desde ahí ya tenían el principio del palomar. Porque justamente es lo más visual. Actualmente lo podríamos cambiar al principio de los zapatos. Porque si tú tienes una cajonera para zapatos o una zapatera, depende de los cajones o los lugares de los espacios para los zapatos, pues si tienes más zapatos que lugar para ponerlos, pues algún zapato van a estar en la misma posición, en el mismo lugar. Pero sí, está curioso. Y de hecho, eso pasa mucho en materia. El teorema de Pitágoras, que no hemos hablado mucho de ella, pero va a ser muy mencionado porque es el más común. Civilizaciones antes que Pitágoras lo usaban. La civilización egipcia era la punta de esto. Porque de hecho, se descubrieron tablillas con el teorema de Pitágoras. O sea, que usaban el teorema de Pitágoras para ciertos casos. Pero es que ellos lo usaban en casos. Era como se aprendían que si, por ejemplo, como las ternas pitagóricas. Como pues si tú tienes un triángulo de lado 3 y luego de 4, pues este mide 5. Ajá. O si tú tienes un lado del lado 5 y 12, el otro es 13. Porque justamente nosotros ya lo conocemos como ternas pitagóricas, pero ellos lo usaban estas son ternas de triángulos rectángulos. Y lo usaban. Pero que se use no significa que se demuestre o que se pruebe o que se dé. O sea, conocer como de esto funciona para todo, la generalización. Y justo Dirichlet se le conoce como principio de
Dirichlet o del Palomar, porque justo él lo empezó a usar, él lo empezó a formalizar y a empezar a crear herramientas a partir de este principio. Que justo es bonito esa parte de las matemáticas. Y otra parte que se me hace muy bonita es de que, si bien su primera mención fue, de su primera mención a cuando se demostró fueron unos 200 años, si nos pasamos al presente, o sea, otros 200 años después, le seguimos dando un uso bastante extenso. Ya se mencionó la parte de la seguridad informática, la parte de los pines, la parte de los cabellos de una persona. No, pero sí, estas combinaciones, o sea, pese a que lo podemos observar como combinatoria en algún momento, también es importante que el principio del Palomar te está asegurando un resultado y no lo tienes que estar construyendo como en dado caso tendrías que hacerlo con combinatoria que se ocupa, pero sí. Pues igual en el caso del contar cabellos te evita ponerte a contar los cabellos de la gente. Pero bueno, entonces hay justamente la parte de que sigue siendo un resultado bastante útil. No es de todo perfecto, pero sigue siendo muy fuerte. Y tiene mucha aplicación a día de hoy. Es un principio. Un par de ejemplos más que puedo mencionar sería, por ejemplo, los números telefónicos. Nuestros números de celular o de teléfono deben de tener una cierta longitud de dígitos para que no se repita y entonces si llamo a mi compa, pues alguien más recibe la llamada que no es, a pesar de que escribí incorrectamente el número. O bien, por ejemplo, las placas de los coches. Si la combinación de placas, sus palomares, se queda corto entre los coches que se quieran registrar, entonces ahí se nota claramente que hay un problema. Que justo, o sea, se puede solucionar a partir de justo combinatorias sin repetición, ¿no? Pero como sabes que si hay un problema ahí, pues por el principio del Palomar. Si el principio del Palomar te dice eso, pues ya lo vas a arreglar. O sea, se puede ocupar para más cosas, pero pues es un principio, ¿no? Pues, eso. ¿algún otro ejemplo interesante que quieras? Me desconcertó mucho. Si agarramos a 6 personas, las que ustedes quieran, del lugar de donde sea, de su clase, de su trabajo, de diferentes continentes, si quieren agárrense a uno incluso de la Antártida, pero resulta que entre esas 6 personas, o mínimo 3 se conocen, o mínimo 3 no se conocen. Se me hizo muy curioso, me tomó mucho rato tratar de entenderlo, pero tiene una solución bastante sencilla a través del teorema del Palomar. Del principio. Es que justo, la mayoría del tiempo nos acostumbramos a decir teorema porque prácticamente es lo que usamos, pero sí, principio, acuérdense, principio. Pero sí. ¿Nos quieres explicar? Es que estaba muy bonito porque justo me lo contó apenas, antes de grabar, y fue como, ay, a ver cómo es. Y de hecho funciona porque el principio del palomar, de nuevo, lo que necesitas es clasificar cuáles son tus palomares. No la paloma, sino el palomar. Que es a donde van a llegar a meterse el dato. O sea, el lugar donde va a estar. Y en este caso, justo son 6 personas. Es como, ¿se conocen? No se conocen. Se acabó los agujeros. Es como, se conocen más o menos. No. Es continuo. De hecho, hablando de... pero sí, discreto, es discreto. O se conocen o no se conocen. Entonces, tienes dos opciones, 2 palomares. Y tienes 6 personas. Es decir, tienes 3 veces las opciones. Y por el principio del palomar general, el fuerte, lo que te dice es que van a haber al menos uno de esos que van a tener 3 elementos a 3 personas que se van a conocer o 13 que no se vayan a conocer. Está muy interesante porque es como, pues sí, si lo agarras a números más exorbitantes, no sé, 50 personas, pues 25 o se conocen o 25 no se conocen. O si agarras 100 personas, 50 se conocen o 50 no se conocen. Pero justamente está
un poco curioso, muy divertido, no tan funcional, pero divertido de pensar, porque pues sí, si agarras a un estadio de 10,000 personas, podrías decir, así, con toda seguridad, 5,000 no se conocen. Y pues claramente, es más, yo creo que en un estadio de 10,000 personas, podría, si se hace el cálculo, si alguna vez alguien quiere hacer una encuesta un Forbes en Google, seguramente vaya a haber más de 5,000 que no se conozcan. Porque pero es que se conozcan entre ellos. O sea, todos. No es como que el amigo de un amigo de un amigo. No. Eso ya no es conocerse. Que se conozcan. A no ser que tengas una gran comunidad que todos se conocen y vayan y estén ahí. Entonces caerían en el caso en el que se Que conocen. se conocen. Y es muy divertido porque es como, te está asegurando que se conocen o no se conocen. Y es como de, ¿te gusta o no te gusta? Sí. Pero en este caso, o sea, son ejemplos divertidos para entender el teorema otra vez, el principio del palomar, que es muy bonito. Ahora sí, acabamos con él. Cualquier duda, comentario, cosillas que nos quieran comentar en el episodio, estamos atentos en la caja de comentarios. Y recuerden, esta semana, a partir del 9 de marzo, vamos a subir videos por la semana del Día de Pi. Bueno, Día de Pi es el 14, pero nosotros lo tomamos como la semana. Así que sí. Por último, nuestro amigo y compañero Bruno nos va a decir el acertijo de la semana. Y en lo que él lo elige, quería mencionar algo de Hilbert, que justamente, tal vez algo muy importante si vamos a mencionar a matemáticos, es dar un epígrafe de ellos. Se me hace muy bonito, los epígrafes se me hace algo muy hermoso de los libros de matemáticas. Luego en otros libros no existen, pero son como frases que tienen correlación con el tema, no necesariamente del mismo autor, o sea, pueden ser muy distintos, pero se me hacen muy hermosos los epígrafes. Y hablando de Hilbert, que justamente las matemáticas son muy bonitas, él dijo una cosa para Cantor y una cosa como en general, como de nadie nos sacará nunca del paraíso que Cantor nos abrió por los infinitos. Es muy bonito. Y la otra es, eh, lo, lo tenemos que saber, lo sabremos, parafraseando un poquillo, como lo debemos saber, sabremos. Porque, porque justamente era en la escuela formalista, como spoiler de otro episodio, es que justo decían como todo se va a poder demostrar, todo se puede asegurar, se puede hacer cositas muy bonitas con las matemáticas, y luego llega Gödel y dice, oye, ¿qué crees? Hay verdades que no se pueden demostrar y no sabemos cuáles verdades no se pueden demostrar. De hecho, cuando surgió esto en 1918, 15, por la Primera Guerra Mundial, aún no se demostraba el teorema de Fermat, que ya llevaba al menos 200 años, casi más de 200 años. Y fue como de, y los que estaban tratando de demostrarlo como, entonces, ¿paro? ¿No paro? Porque justo, como no sabemos qué es verdad, qué verdad no se puede demostrar, no puedes parar de intentar demostrarlo, ¿no? Entonces, algunas veces se puede ver como pesimista el teorema de Gödel, de la incompletitud, pero otras veces es como de, no sabes, entonces sigue intentándolo. Tal vez tú lo puedas lograr. Y eso es algo que Andrew Wiles, que lo hablaremos después, lo logró en 1994, 1997, porque tuvo que hacer correcciones para el teorema de Fermat, 350 años después. Y actualmente, por si alguien es muy curioso, la conjetura de Gödel, de que cualquier número impar, no, perdón, cualquier número par mayor a 2 se puede escribir como la suma de dos números primos. Está la conjetura débil, que de hecho esa ya se demostró, que es cualquier número impar, se puede sumar, bueno, se puede construir con la suma de tres números primos. Se demostró, pero ¿qué pasa? La conjetura fuerte demostraría automáticamente la conjetura débil, pero la conjetura débil no demuestra la conjetura fuerte, entonces ahí sigue abierto.
lleva más de 250 años. Pero sí, ahora sí, el acertijo de la semana. Muy bien, este es muy sencillo. Este es de una abuela que tiene 6 nietos y solo 5 papas. ¿5 papás? ¿O 5? Dice patatas, pero pues... Pues sí, potatoes. Tomatoes y potatoes. Es que hay un episodio de Los Simpsons, pero ajá. Son 6 nietos y 5 papas. ¿Cómo puede distribuir uniformemente entre los 6 nietos las papas? No valen las fracciones. Es un pequeño acertijo, reto de esta semana. ¿Cómo lo harían ustedes? Déjanlo en los comentarios. Y ahora sí, los pondremos en el siguiente video. Si alguien lo deja. Por favor. La respuesta, aunque esté mala. Ahí lo mencionamos. Ahí lo mencionamos. Pero sí, muchas gracias por vernos. Y esto sería todo por su podcast. Entre Fracciones Exomas y y Tazas.